Mi querida Ani López, bienvenida. Qué gusto poderla saludar y bendecir desde acá. Un gusto, un privilegio de poder estudiar con ustedes esta noche. Qué gusto, hay alguien más conectado por ahí, no lo he podido ver. Si me escriben, le puedo saludar desde acá. Y es un privilegio poder hoy compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Este domingo, como el domingo anterior, es domingo de también, podríamos decirle, de estudio, de prédica de la palabra, pero también de estudio. Mi querida hermana Elizabeth, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderte saludar, bendecir, mandar un gran abrazo desde acá. Quería Alice Ovalle, qué gusto, qué bendición compartir contigo, compartir la palabra de Dios contigo y poder seguir estudiando estas maravillas y estos tesoros que tiene Dios para cada uno de nosotros. Les decía que estos dos temas que estamos dando acerca del milenio se convierten en estudios también, porque tenemos que entenderlos, tenemos que digerirlos, tenemos que basarnos en la bendita palabra del Señor para poderlos estudiar de una manera adecuada. Claudia Rivera, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya está por aquí con nosotros y qué bueno que ya están listas para estudiar la palabra de Dios, para que meditemos, para que no solo la leamos, sino que estudiemos a profundidad la palabra del Señor. Voy a esperar un momento más porque quiero también orar y bendecir especialmente a las madres que tenemos acá por la tarea tan hermosa que tiene, pero voy a esperar un momentito más que se conecten algunas personas más para que podamos orar por ello. Mientras tanto, les comento un poquito antes de que iniciemos el estudio, esperando que se conecten algunos hermanos más que se conecten al estudio. Chatía, qué bueno poderte saludar, ya te estábamos esperando, por eso no habíamos iniciado, ¿verdad? Por esperarte. Que este día, el día sábado, terminamos un tiempo de oración que fue por toda la nación, con Tomando mi Nación, cual oramos por una buena parte del territorio nacional. Oramos por casi los 22 departamentos, oramos por las personas, declaramos la palabra de Dios. Muchas personas vinieron al conocimiento de Jesús como su Señor y Salvador. Muchas otras se reconciliaron y a otras les fue llevado el mensaje de salvación. Y terminamos este sábado con un evento de acción de gracias al Señor. Y es hermoso. Y les invito y les estaré invitando nuevamente para cuando tengamos eventos de oración, para que se unan juntamente con nosotros, para seguir clamando. Miren, la oración es poderosa porque la oración no es simplemente miren, yo cuando inicié en la oración, y les voy a contar un poquito de lo que platicamos mientras se conectan y podemos iniciar el estudio. Mi querida Abigail, le bendigo en el nombre de Jesús. Cuando inicié a servir al Señor, inicié en el ministerio de ayuno y oración, así se llama el ministerio en la iglesia donde servía, y yo tenía al principio como una imagen mental de que los que estaban en este ministerio
eran únicamente ancianitas. Y esa era la idea que tenía. Mi pastor Juan Rivas, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderlo saludar. Le bendigo en el nombre de Jesús. Ani López, le bendigo también, gracias. Pero entendí con el tiempo que he tenido de caminar en el ministerio de oración, es que la oración es poderosa, la oración es activa, la oración nos conecta con el Padre y la oración hace que los planes maravillosos de Dios se activen en nuestra vida. La oración no es algo simplemente que se tiene que hacer como algo religioso, algo sistemático, sino la oración es algo vivo, es una comunicación activa con el Señor. Laila Rodríguez, le bendigo en el nombre de Jesús. Por lo que les estaremos invitando en este tiempo para que se unan a varios eventos que tenemos de oración y varias actividades de oración que tenemos para poderlas llevar a cabo. Pues bueno, hoy nos toca la segunda parte del milenio y la verdad que podríamos hablar mucho más, tengo tanto material acerca de esto, pero lo vamos a ir tocando para que podamos ir entendiendo lo que tenemos que hacer. Como ya están conectados varios de los hermanos, yo antes de iniciar hoy quiero orar y quiero orar por las madres, no porque, porque tengamos un tiempo específico en el año para poder orar y bendecir a las madres, sino que hay recordatorios y ahora acabamos de pasar un 10 de mayo que en nuestro país, en otros países son otro día diferente, que se celebra el Día de la Madre. Pero más que celebrarlo como algo también simplemente que esto está en el calendario humano, pero sí quiero hacer un reconocimiento a las madres. Y en su momento también lo haré con los padres, porque los padres también necesitamos un refuerzo también de que lo que hacemos tiene un mérito. Pero hoy especialmente a las madres. Quiero orar por ellas, quiero bendecir sus vidas, porque sé que muchas de las que están aquí son madres y algunas que el Señor las ha hecho madres espirituales, incluso de muchas personas, en la guianza, en el cariño, en el cuidado, en la atención. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy mi Dios bendito Señor, te pido, Señor, que tu bendición abundante, que la paz hoy se derrame sobre todas aquellas mujeres que son madres y aquellas que sin ser madres biológicas son madres espirituales de personas con el cuidado, con la protección, con la provisión, con la enseñanza. Padre, te pido, Señor, que ese amor que tú les pusiste para crear a sus hijos, que aún sin tener todo el conocimiento, tienen el amor suficiente para poderlos guiar, para poderlos sostener. Hoy te pido de tu provisión abundante sobre ellas. Te pido de la sabiduría, pero sobre todo hoy te pido, Señor, que haya un reconocimiento y una honra que venga de ti para el trabajo bien hecho, para aquellas mujeres que se han esforzado por ser mujeres, como dice tu palabra, mujeres que te honran a ti. Y en el servicio a sus hijos, en el cuidado a sus hijos, han hecho honra y adoración a tu nombre. Hoy te pido, mi Dios, el reconocimiento de parte de lo alto para ellas. Padre, la honra que no pueda ser quitada. Y si alguna madre hoy se siente que no ha sido reconocida lo suficiente su labor y lo que ha entregado y el sacrificio hecho, que Padre, tu Espíritu Santo le traiga recordatorio de la promesa de que todo lo que se hace en amor, que todo lo que se hace por servirte a ti y agradarte a ti, en el reflejo de sus hijos tiene recompensa eterna en los cielos. Gracias, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy sí, listos para entrarle. Mi querida Ruti, bienvenida y qué bueno que están. Les pregunto nuevamente, como hoy es día no de simplemente de proclama la palabra, sino hoy le estamos dando días de estudio también el domingo por el tema que estamos. Les pregunto, ¿tienen sus cuadernos listos? ¿Tienen su Biblia lista para que iniciemos el tema? Me ponen su manita, me dicen listos, estamos ya listos, pastor, para iniciar.
espero ahí que me digan y para iniciar aquí el estudio de la parte 2 de El Milenio. Allá me están poniendo, ya ni vi quién me lo pone porque no puedo ver acá, que pone que están listos. Y bueno, espero a alguien más que nos refrende ahí para iniciar. Laila Rodríguez me dice que están listos. Ani López también. Shatira, te bendigo. Y Claudia Rivera, lista. Muy bien. Entonces le entramos ya. Bueno, entonces vamos a recapitular un poquito el milenio. Y vamos a ver algunas cosas. Yo quiero iniciar hoy con el Evangelio de Lucas, con la anunciación a María por parte del ángel Gabriel de lo que vendría a ser el hecho más extraordinario de toda la historia de la humanidad, incluso un hecho extraordinario en el universo completo, que fue Dios hecho carne. Pero quiero llevarlos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y voy a leer el versículo 31 al 33. Lucas 1 del 31 al 33. Para que apunten, por favor, allí, que estemos ya listos para ver. Vamos a hablar algo del milenio, pero quiero iniciar con esta profecía que se le dio a María. Y dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Pues iniciando aquí, yo quería iniciar con esto porque esta anunciación que es tremenda, ¿verdad? Esa es tremenda y tendríamos mucho que hablar de ello, pero eso no quiero centrarme en algo. El ángel Gabriel, el ángel Gabriel, le dice a María, realmente aquí puedo yo ver ocho profecías, profecías que se cumplirán, que se cumplirían sobre ella y sobre el fruto del vientre que sería concebido por el Espíritu Santo en ella. Y dice en el 31, y ahora concebirás en tu vientre. Esa es la primera profecía. Porque ella en ese momento, ella era una mujer virgen. Una mujer que más adelante le dice que él no había tenido ningún contacto con varón. Y la primera profecía le dice, y concebirás en tu vientre. La segunda palabra profética, la segunda profecía que le dice Gabriel, y darás a luz un hijo. No solo iba a concebir, sino que ese hijo iba a nacer e iba a ser varón. Y llamarás su nombre Jesús. Miren qué tremendo, tan específico, pero todo era una palabra profética que venía del cielo para María. Iba a concebir, iba a dar a luz e iba a ser un hijo varón y le iba a poner por nombre Jesús. Y luego le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y entonces vemos que estas 5 profecías sobre María tuvieron cumplimiento en el transcurso de la vida de esta preciosa sierva del Señor. Concibió, dio a luz un hijo varón, le puso por nombre Jesús, que es el Señor salva. Fue grande, este será grande, fue la palabra profética. El ministerio de Jesús en la tierra fue grande, grande, inmenso, y será llamado Hijo del Altísimo. Todo esto tuvo cumplimiento en el ministerio terrenal de Cristo en su primera venida. Pero quedaron algunas profecías que no fueron cumplidas en la primera fase del ministerio de Jesús. Porque así fue llamado Hijo del Altísimo. Pero la siguiente parte dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. Eso no tuvo cumplimiento en la primera venida de Cristo, pero tendrá aún cumplimiento. Y este cumplimiento se dará en el tiempo del milenio, porque le van a dar a Jesús, el Cristo,
el Mesías, el trono de David su padre. Y por eso ya lo habíamos visto con anterioridad, que cuando en el Antiguo Testamento decía que David vendría a reinar, era la descendencia de David, era la promesa de que la casa de David reinaría para siempre. Y eso tiene cumplimiento en Cristo. Y eso dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Eso tendrá cumplimiento en el milenio. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No solo va a reinar como reinó David, sino que tendrá dominio y va a reinar sobre Israel. Y su reino no tendrá fin. El reino de Cristo, el reinado de Cristo y en la toma, el inicio de su reinado terrenal y eterno inicia en el milenio para la eternidad. Estas últimas tres profecías aún tienen un tiempo de cumplimiento futuro que será dado en el milenio. Por eso este tiempo del que estamos hablando tiene una importancia muy grande, una importancia profética y un cumplimiento que aún tenemos que verlo, porque nosotros lo veremos con nuestros ojos. La iglesia de Cristo tiene una parte importante en este tiempo que va a ocurrir aún en el futuro. Entonces, solo esto fue un pequeño preámbulo para seguir el estudio acerca del milenio. Y para hacerlo, por favor, vámonos, porque nos vamos a basar aquí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Aquí vamos a ir sacando algunos pasajes para seguir estudiando acerca del milenio. Cuando estudiamos en el domingo pasado, estudiamos parte del capítulo 19, donde nos hablaba acerca de los 1000 años, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos ya a lo que es el milenio. Vimos el domingo pasado, acerca de cómo se gobernaría, qué gobierno haría con esto. Claro, vamos a ver que antes de iniciar el milenio, y eso ya lo vimos, que dice el capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Verdad? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vimos ya parte de esto, hablamos algo del abismo, quedamos y me quedé comprometidos con ustedes que vamos a hablar más adelante acerca de un tema que es el infierno, el abismo y el lago de fuego. Eso lo vamos a ver con detalle más adelante, y solo lo vimos como una referencia para no perdernos en esto. Y luego vimos el versículo 4. Estamos en Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y entonces vimos que quiénes son los que reciben la facultad de juzgar. Solo estoy haciendo un pequeño resumen para que amarremos con lo que tenemos hoy. Los que tienen la facultad de juzgar, ya vimos que hay 12 tronos que son ofrecidos y prometidos a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Y ellos están para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cuando hablamos de juicio, aquí no solo hablamos de ejercer como un juez, ¿verdad? Un magistrado que solo dice culpable o inocente. Juzgar a las naciones se refiere a gobierno, a gobernar las naciones. Entonces, ya lo vimos y solo estoy haciendo un repaso que los 12 apóstoles van a tener autoridad y gobierno sobre las 12 tribus de Israel. Pero también vemos que la iglesia de Cristo va a juzgar, o sea, a gobernar las naciones. Pero sobre todo esto, es Jesús mismo en su segunda venida que se asienta su trono de gloria y como rey viene a gobernar. Y su centro de gobierno estará en Jerusalén, que será restaurada y que será modificada y puesta, y vamos a verlo más adelante un momentito, un pequeño detalle acerca del templo que se va a levantar en el milenio. Entonces,
con esto es un pequeño resumen de lo que vimos en el estudio anterior. Si alguno quiere ver un poquito más, puede revisar el estudio anterior. Ahora vamos a seguir y vamos a ir con la segunda parte. La vida, el tiempo de vida, todo esto ya lo tocamos de forma general. Hoy vamos a aterrizar un poquito más. El tiempo de vida durante el milenio. ¿Qué va a pasar? Ya hablamos de que la iglesia de Cristo, y entre ellos estamos hablando de aquellos que fueron muertos durante la tribulación, se nos promete que regresaremos con Cristo a juzgar, o sea, a gobernar este nuevo tiempo en la tierra, pero ya no regresaremos en la misma forma en la que vivíamos anteriormente aquí, sino que regresaremos con cuerpos glorificados. ¿Eso qué quiere decir? Que son cuerpos que ya no pueden morir, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos sido llamados vencedores en Cristo Jesús. Y entonces regresamos en esa posición ya de gobierno y de juicio sobre la tierra en ese tiempo del milenio. Pero hay otro grupo que va a entrar al milenio con sus cuerpos naturales. Solo estoy resumiendo. Una parte es el Israel redimido, el Israel restaurado, el Israel que ya reconoció a Cristo como Señor y Salvador y que ya está en el funcionamiento total, ¿verdad? De su promesa. Y aquellos que creyeron en Cristo y que no fueron muertos durante la tribulación y que de las naciones enteras de la tierra que van a entrar a ese tiempo con su cuerpo natural. Amén. Entonces, vemos que el resto, la gente que entra con su cuerpo natural, que son las naciones gentiles, que es el pueblo judío, va a haber una prolongación del tiempo de vida de las personas. Una prolongación del tiempo de vida. Miren, lo que ahora es una búsqueda incesante o en el pasado y hasta aquí, que claro, el tiempo de vida ahora se ha extendido más, pero nunca ha llegado a los tiempos antes del diluvio, mucho menos los tiempos de Adán y Eva. Pero luego en el milenio, el tiempo de vida será extendido para la humanidad. La forma de comida, hoy no vamos a ver todos los pasajes que tienen esto, luego yo se los voy a hacer llegar, porque quiero extenderme un poco más allá, pero la forma de comer, el clima que ha cambiado en toda la superficie de la tierra, luego de los cataclismos y las catástrofes que vienen por parte del juicio de Dios sobre la tierra, hace que la vida sea extendida, la vida natural de la gente que entra con su cuerpo natural sea extendida en gran manera. De tal razón de que vemos que la Biblia misma nos habla que dice, y eso lo podemos ver en Isaías 65:20, eso ya lo leímos en algún momento, pero lo quiero reafirmar ahora. En Isaías 65:20, que nos habla que primero vamos a ver que no va a haber mortalidad infantil. Aquí tenemos a la doctora Lucky y bueno, creo que todos estamos enterados aquí en nuestro país y en todo el mundo hay mortalidad infantil, pero en ese tiempo no lo va a haber. Y dice la palabra de Dios en Isaías 65:20, no habrá más ahí niño que muera de pocos días. No habrá más niño que muera de pocos días, no va a haber mortalidad infantil. Ni viejo que sus días no cumpla. Y miren, eso es interesantísimo, la vida va a ser extendida, o sea, que quiere decir que primero no va a haber mortalidad infantil en ese tiempo, en cuerpos naturales. Ni viejo que sus días no cumpla. ¿Qué quiere decir? Que la vida va a ser extendida, incluso en la vejez va a llegar a su tiempo natural. Hay personas que mueren antes de tiempo incluso porque
mal cuidado de su salud, malos hábitos alimenticios, enfermedades, tantas otras cosas. Y dice aquí más, en Isaías 65:20, porque el niño morirá de 100 años, o sea que un niño, o bueno, podríamos verlo de otra manera. Si alguien muere a los 100 años, todavía va a ser considerado niño. Mira que eso es algo extraordinario. Alguien que muera después de tener 100 años va a ser considerado niño. O sea, para que veamos el tiempo de extensión de la vida. Va a ser extendida en gran manera. Y el pecador de 100 años será maldito. La paga del pecado es la muerte. Y entonces dice aquí que si alguno peca, el pecador de 100 años, ya un niño de 100 años ya va a tener conciencia, y si peca, va a tener un castigo inmediato. Porque Dios mismo, a través de Cristo, está reinando en el mundo y ejerciendo el juicio justo de Dios en el momento. Miren, esto es importante, y saber que la vida va a ser extendida de acuerdo a la santidad con que las personas vivan en ese tiempo. Y entonces van a haber personas en ese tiempo, porque yo creo que tú y yo no tendremos cuerpos naturales en ese tiempo, sino tenemos los cuerpos ya glorificados en ese tiempo. Pero los cuerpos naturales van a ser extendidos en gran manera. Ahora te voy a decir una cosa. Tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos la mejor parte. Aunque este tiempo sea el tiempo, la edad de oro, como le he dicho yo, de la humanidad, no se compara ni mucho menos a la gloria que tendremos los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, viviendo ya con cuerpos glorificados para no morir. Porque aún aquí, en estos 1000 años, aún permanece la muerte física, aún. Porque aún nos dice aquí que hay pecado. Ahí mismo estamos leyendo en Isaías 65:20, que el pecador de 100 años será maldito. O sea que sí hay pecado en este tiempo del milenio para aquellos que tienen cuerpos naturales, aquellos que están viviendo en la tierra. Aunque tengan largos tiempos de vida, aunque todo sea hermoso y perfecto en su ecosistema, pero aún va a haber pecado. Amén. Y entonces la vida va a depender de la pureza que se tenga delante de Dios. Amén. Ese es el tiempo de vida. Yo quería tocar algunos aspectos aquí de ese tiempo del milenio, porque para algunos se ha vuelto como algo demasiado misterioso, pero la misma Biblia, y hay muchos pasajes realmente que nos hablan acerca de este tiempo. De hecho, les quiero decir, y me quiero detener un momentito, que hay diferentes posturas teológicas que se han tomado acá, pero la Biblia es muy clara con esto. Algunos dicen, no, esto es totalmente simbólico, nosotros ya estamos viviendo el milenio, cuando claramente la palabra de Dios nos dice que esto no es así, porque si no estaríamos viviendo en un mundo perfecto, donde el cambio climático no nos afectara, donde los animales no se comieran el uno al otro, y toda esta situación no estaría pasando hoy, ¿verdad? Ahora entonces hablemos un poquito de cómo será ese ecosistema y cómo vuelve a tomar, a retomarse esa forma en que los animales incluso se relacionan en el milenio. Porque todo es cambiado y solo Dios puede cambiar la estructura, incluso natural. Miren esto cuando hablan de la madre tierra, esto es una blasfemia. O hablan incluso de una diosa de la naturaleza, es una blasfemia. Dios es Dios y Dios es el Dios de toda naturaleza y Él es el que tiene control de todo. Y el hombre ha destruido, obviamente, con el pecado, al haber sido hecho como administrador de esta creación, con el pecado arrastró a la creación. Pero la misma creación está esperando, está gimiendo, dice, por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando la iglesia de Cristo sea manifestada y vengamos en gloria, entonces va a haber un cambio y un desatar de la maldición que había incluso para la creación. Y vamos a ver, la naturaleza salvaje y carnívora, podríamos decir, de los animales va a ser transformada. Isaías 11, 6 al 8. Vamos a leer Isaías 11, 6 al 8. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, me detengo un momento para que puedan apuntar y puedan hacer comentarios, si ustedes tienen preguntas, que lo puedan hacer y podemos responderlas. Isaías 11, del versículo 6 al 8. Y dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y el oso pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Miren, y aquí hace el contraste muy claro la Biblia. Los animales de presa con sus víctimas favoritas, podríamos decir, ¿verdad? O su comida preferida. Le es cambiado completamente los instintos que hoy tienen, porque los instintos que hoy tienen en toda esta cadena alimenticia fueron causados por la maldición que el ser humano trajo sobre la creación. Pero Dios viene a sanar y a restaurar en el milenio en la tierra la forma del ecosistema. Y eso nos habla que también los animales, incluso los animales carnívoros, los animales que son aquellos que están en la cima, que hoy decimos que están en la cima de los depredadores, van a cambiar su estilo de alimentación. Porque entonces nos dice, el lobo va a morar, o sea, va a vivir con el cordero. Va a vivir. Quiere decir que va a haber cordero que ahorita podríamos decir que naturalmente son su presa, ¿verdad? Van a habitar juntos. Y entonces nos empiezan a decir varias cosas. El leopardo y el cabrito se van a acostar juntos. O sea que va a haber un leopardo. Hoy es impensable esto. Pero un leopardo y un cabrito juntos sin ningún problema. Aquí no nos dice que va a haber desavenencias, ni siquiera peleas entre los animales. Y dice el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los va a pastorear. O sea que sí va a haber pastoreo. O sea, que eso miren, aquí nos habla varias cosas y tenemos que sacar tantas cosas hermosas que tiene la Biblia. Porque en el milenio sí hay trabajo. Y para la iglesia sí hay trabajo. Y eso nos habla que en la eternidad también va a haber trabajo. Porque el ser humano se fue creado para hacer un trabajo, una obra de Dios. Pero el trabajo no será pesado. Y dice que aquí quiere decir que sí va a haber pastoreo. Porque dice aquí que un niño va a estar pastoreando a un león. Y va a estar pastoreando al becerro. Y va a estar pastoreando a la bestia doméstica. Porque todos van a estar juntos. Y un simple niño, lo va a pastorear. Miren qué tremendo. Solo imagínense esta situación. Y esto se va a dar en el milenio. Miren qué tremendo este tiempo. Y dice la vaca y la osa pasarán. Y entonces nos está hablando que la osa va a pacer. Pacer quiere decir que va a comer pasto. Va a estar comiendo la vaca y va a estar comiendo la osa. Y los dos van a estar comiendo pasto. Y dice, y sus crías se van a echar juntas.
Las crías de los osos durmiendo junto con las crías de la vaca y están comiendo todos hierba. Cambió hasta el estilo de alimentación, pero los animales se mantienen. ¿Cómo puede ser esto? Esto es imposible hoy, imposible, imposible saberlo, imposible, perdón, imaginarlo incluso. Si vemos a un biólogo, si vemos a un naturalista, y ellos, un veterinario, nos podrán decir esto no es posible, pero va a ser posible. En el tiempo del milenio será posible. Y miren, y tremendo, porque dice, el león como el buey comerá paja. ¿Cómo le vas a hacer a un león decirle o ponerle dentro de su genética y dentro de sus instintos que ya solo va a comer paja? Cuando todos sabemos que el león es carnívoro. Eso solo lo puede hacer Dios. Y toda la letalidad, la ponzoña, la enfermedad que tienen los animales será revertido, perdón. Y la humanidad en ese tiempo va a ejercer su administración como Dios dejó establecida desde el principio, porque dice incluso que el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente sumamente venenosa, pero que va a jugar ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya el áspid ya no será letal, ni en sus instintos, ni tampoco en su naturaleza. Y es recién destetado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un bebé deja de tomar pecho, pongámosle un año, ¿verdad? Un bebé de un año, el bebé de un año que estaba gateando, dice que va a extender su mano sobre la cueva de la víbora. Y su mamá no va a estar preocupada, aunque hubiera una cueva de víboras. ¿Se imaginan hoy que un bebé estuviera metiendo la mano en una cueva de una víbora? Sería una cosa impensable en una buena madre, ¿verdad? Pero dice que esto va a suceder ahí y no va a haber problema, porque incluso los animales perderán su letalidad porque la maldición ha sido quitada. Voy a leer otro pasaje nada más para reafirmar esta imagen que está aquí mismo en Isaías, solo en el capítulo 65 y el versículo 25. Isaías 65, 25. Para los que están apuntando ahí, les doy tiempo para que apunten. Isaías 65, 25. Y si tienen preguntas, comentarios, nos lo pueden hacer saber. Isaías 65, 25 nos dice: y el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y y aquí nos dice otra vez, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Miren, y esto, y por eso lo dejé, porque aunque es muy parecido el pasaje al que leímos, pero hay algo aquí que quería remarcar. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. No afligirán ni harán mal. La naturaleza misma ya no será letal contra el ser humano como resultado de la maldición, porque Dios está extendiendo bendición en ese tiempo de esos 1000 años. Amén. Paso a otro punto, pero ¿hay alguna pregunta acerca de esta situación de la naturaleza? Me lo pueden hacer saber también. Les hablé un poco, y quiero platicar ahorita un poco yo le puse como quien dice, ¿cómo va a ser la tierra en ese tiempo? Solo voy a tocar aspectos un poco, no tan, tal vez no metiéndome a tantos pasajes para poder extender y dar la idea completa, pero ¿cómo va a ser la tierra físicamente en ese tiempo? ¿Cómo va a ser la geografía que va a existir en ese tiempo? Pues como hemos dicho, la geografía va a ser cambiada, pero drásticamente. Vemos, por ejemplo, debido a los cataclismos que le dije que se dan en la tribulación, la tierra va a quedar mayoritariamente, por lo menos lo que se ve en la palabra de Dios, mayoritariamente plana. Dice Apocalipsis 16, Apocalipsis 6, 14, vamos a ver aquí. Apocalipsis 6, 14.
Nos dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Miren, eso es tremendo, porque dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, las islas son cambiadas o quitadas o hundidas, no sé exactamente qué pasará, pero incluso los montes son removidos de su lugar. ¿Cómo es esto? Por medio de esos terremotos, de esos cataclismos tan terribles que vienen sobre la tierra. Y dice Apocalipsis aquí mismo en el 16:20. Dice, Apocalipsis 16:20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, eso va a ser algo tremendo. Y también nos habla la palabra de Dios que va a haber un gran valle que se va a formar. Eso no está hoy y no existe. Pero se va a formar un gran valle como resultado del terremoto que va a ocasionar la revelación visible del Señor en su segunda venida. Cuando se revele Cristo en su segunda venida y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Cuando sus pies, porque físicamente va a regresar Cristo en una segunda venida, y cuando sus pies se posen sobre los montes de los olivos, va a haber un gran terremoto y se va a hacer un gran valle. Y eso lo vamos a ver en este momento y está escrito en el libro del profeta Zacarías, que es el que estamos estudiando. Pero bueno, aquí me voy a adelantar un poquito. Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Eso ya lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos, pero quiero decirles aquí. Por eso del libro de Zacarías lo estoy amarrando mucho con esto del milenio, porque Zacarías tiene mucha profecía acerca de estos tiempos y del gobierno del Cristo de la gloria y el tiempo del milenio. Dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y entonces esto nos está hablando cuando Cristo regrese, posará. ¿Dónde va a bajar Cristo? ¿En dónde va a bajar físicamente Cristo? Va a bajar sobre Jerusalén, pero específicamente sobre el monte de los olivos. Ahí va a posar sus pies el Señor, y ese monte se va a partir en dos y se va a hacer un gran valle en ese lugar que hoy no existe. Entonces todo esto va a cambiar. Los lugares áridos y desérticos se van a volver fértiles y productivos. Lo que hoy conocemos como los grandes desiertos se van a convertir en lugares fértiles y productivos. La tierra, incluso miren, la tierra va a ser alumbrada por el sol y la luna de manera diferente. Por eso le digo, todo el ecosistema ha cambiado. Y eso también explica en cierta forma el alargamiento de la vida, porque la geografía cambia, el clima cambia. Entonces, miren, los lugares que hoy conocemos, incluso no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que el desierto de Sahara, que es un desierto vastísimo, en algún momento tuvo vegetación, pero hoy es totalmente árido. Pues esto se va a revertir y aquello que era desierto, que era seco, se va a volver un lugar de fertilidad. Un lugar que la tierra va a ser bañada por ríos, por lagos, pero también incluso la forma en que el sol y la luna alumbran la tierra va a ser de una manera diferente. La atmósfera que hoy conocemos va a ser cambiada. Incluso nosotros podemos ver que antes del diluvio la atmósfera era diferente. Y que después del diluvio
Incluso la humanidad empezó a vivir menos tiempo porque el ambiente también cambió. Ahora volverá a cambiarse. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos que respaldan esto. Como estamos estudiando la palabra, si tienen dudas, preguntas o comentarios, lo pueden hacer, lo pueden escribir, ¿verdad? Isaías 35, 1 y 2 vamos a leer. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 35, 1 y 2. Y nos habla y se está refiriendo a este tiempo. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo, el lugar seco, se gozará y florecerá como la rosa. Miren que esta es una cosa hermosísima. Se van a alegrar. Claro, esto es una forma simbólica, ¿verdad? De hablar, metafórica. Pero quiere decir, miren, lo que era desierto, lo que era soledad. Podemos ver esos desiertos de Arabia o los desiertos que hay en América. Se van a alegrar. Los lugares secos se van a gozar, dice, y florecerán. Florecerán como la rosa. Y dice el versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrarán y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. Miren, el Líbano siempre en la Biblia y en el Antiguo Testamento es un sinónimo de un lugar frondoso, los cedros del Líbano, dicen, ¿verdad? Porque era un lugar de bosques frondosos. Y esa gloria que tiene ese bosque tan connotado en la Biblia, se van a dar en los desiertos, en los lugares que hoy conocemos como lugares de soledad y sequedal. Van a florecer profusamente, dice aquí, y se van a alegrar y van a cantar con júbilo. La gloria del Líbano les va a ser dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Mire, eso es tremendo. Le estoy hablando únicamente ahorita de la parte geográfica, de la parte del ecosistema del mundo, cómo va a ser cambiado. Pero es más, porque les dije que incluso el sol y la luna, la luz que esas reflejan van a ser incluso diferentes. Y aquí mismo Isaías es una fuente pero no solo Isaías, pero estoy tomando este libro porque es más fácil para guiarnos aquí, para que anoten ahí. Isaías 30, 26. Isaías 30, 26. Lo que buscan, espero que se emocionen con estos tiempos que vendrán, que son promesas tan maravillosas. Luego de haber escuchado también de juicios tan tremendos que vienen sobre la tierra, también viene tiempos de gloria para aquellos que aman a Dios. Isaías 30, 26. E incluso, hoy no le estoy hablando del paraíso. Solo le estoy hablando del tiempo del milenio. O sea, no tenemos que confundir el tiempo del milenio con el paraíso, aunque va a ser algo similar. Pero no estamos hablando aún del paraíso. El paraíso está reservado para nosotros, la iglesia. Bueno. Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Tremendo. ¿Cómo va a ser? Solo lo puedo imaginar. Pero lo creo. ¿Y que eso va a ser mejor? Definitivamente que sí. Porque no nos habla que esta mayor brillantez no es de destrucción, como fue como va a ser, mejor dicho, en el tiempo de la tribulación, donde nos dice que el sol va a calentar más, pero va a quemar a las personas de la tierra. Pero este mayor brillo del sol y de la luna no es para destrucción, porque dice que esto va a venir como resultado de la reconstrucción y de la renovación que Dios trae sobre la tierra. Y entonces este mayor brillo de la luna y el sol
va a ser para bendición. Porque dice que esto va a venir el día que vendare Jehová la herida de su pueblo. Mira, esto es hermoso. Porque ¿cuál es la herida que tiene la humanidad? La herida es el pecado. La herida es la caída del ser humano a causa del pecado, y eso trajo una herida enorme, una herida de muerte sobre la humanidad y sobre el mundo. Alice Ovalle nos dice, sí, pastor, esas noticias no puedo leer más, no puedo leer más aquí. Mayra Bautista nos dice, pastor, buenas noches, pregunto, ¿los muertos en Cristo ahora están en el paraíso esperando el arrebatamiento? Sí, la respuesta clara y contundente es sí. Sí, sí, sí. Hoy, y no solo hoy, todos aquellos de Cristo, que es la iglesia, hasta el día de hoy, los que estamos en Cristo, si hoy cerramos los ojos a esta vida del cuerpo, los abriremos inmediatamente en la presencia de Dios, en el paraíso de Dios, en una existencia consciente, esperando el tiempo del arrebatamiento. Chatía nos dicen, las consecuencias del pecado destruyen. Así es, son destructivas. Y Alice Ovalle nos dice aquí, esas noticias son maravillosas, gloria a Dios, claro que sí, son maravillosas. Entonces, solo para dejarlo muy, muy claro, el creyente hoy, porque aquí estamos hablando de aquellos que no son iglesia, que van a vivir ese tiempo, pero hoy la iglesia de Cristo, que por cualquier razón muera físicamente, su alma y su espíritu no mueren. Van con el Señor al paraíso de Dios, esperando ¿qué? Esperando la resurrección de su cuerpo. Esa no es la resurrección final del gran trono blanco, no. Ese es el arrebatamiento, donde seremos arrebatados y seremos unidos y transformados en el cuerpo glorioso. Solo me detuve un momentito para poder decir esto, pero para regresar al punto de la luna y el sol. Dice, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, va a haber un brillo extraordinario del sol y de la luna. Y dice, y el día que curare la llaga que él causó. ¿Quién causa la llaga? El dolor, se podría decir, la consecuencia o el juicio sobre la maldad. El juicio sobre la maldad lo ejecuta Cristo. Claro, lo ejecuta a través de. Y ahí incluso entra Satanás, incluso así como cuando vinieron y cuando se llevaron cautivo a Judá, Babilonia, a Israel, a Siria. Fueron instrumentos de Dios para ejercer un juicio. Y también a estos instrumentos también los juzgó Dios porque se excedieron en cuanto a su llamado. Pero va a venir el día en que esta atmósfera sobre la tierra será curada. Y será curada por un tiempo. Un tiempo. Por eso esto no es de eternidad. Esto es solo un tiempo. Y esto va a tener esto tiene una enseñanza tremenda y no solo una enseñanza para nosotros, es una enseñanza para toda la creación. O sea, la creación, estamos hablando incluso de ángeles, de los principados, de las potestades, tanto de los ángeles obedientes del Señor, los ángeles santos del Señor, como aquellos ángeles caídos. Hay una enseñanza tremenda de estos 1000 años. Pero va a ser un tiempo maravilloso. Y sigo aquí con esto, solo porque quiero ver algunos detalles, porque ya vamos llegando al final y no he podido avanzar más con esto, pero bueno, sí he avanzado, creo yo, ¿verdad? Pero espero que hayan caminado conmigo este trayecto, porque me emociona mucho poderlo ver. Pero voy a tocar otro punto para que veamos cómo se va a mover esto en el milenio. ¿Cómo va a ser el trabajo? Incluso para algunos que les interese la sociología o la política, ¿cómo va a ser la propiedad durante el milenio? Porque cuando hablamos acerca del gobierno,
que no va a ser ningún tipo de gobierno como hoy lo conocemos. Yo les dije, eso no es una democracia divinizada, ni mucho menos. Esa es un gobierno de Dios directamente. Un rey, ni siquiera es una monarquía como la conocemos en la tierra, sino es el verdadero rey de reyes gobernando sobre la tierra. Ahora, teocracia, gracias. Aquí mi esposa, gracias que como si estuviera en examen ya hubiera perdido, ya me sopló, decimos aquí, ¿verdad? Teocracia, muchas gracias, mi amor, precioso. Entonces, miren, ¿qué haremos en ese tiempo de milenio? No, ¿qué haremos? Nosotros no, porque nosotros también estamos trabajando, pero estamos trabajando en una función de gobierno, la iglesia de Cristo. Pero ¿qué hará las personas que vivan con cuerpos naturales en ese tiempo? Simplemente estarán, como decimos aquí, no sé si será tal vez correcta la expresión, pero que decimos rascándose la barriga, decimos, ¿verdad? Perdón por la expresión, ¿verdad? Pero creo que que sí se entiende, ¿verdad? Pero no. Bueno, aquí dice Ani López, y en el milenio vivirán también los ángeles aquí en la tierra. No. Aquí estamos, o por lo menos la Biblia lo que nos revela es que los que vendremos a gobernar y nosotros seremos semejantes a los ángeles. O sea, nosotros tenemos una función enorme. Nosotros estamos unidos con Cristo y unidos con Cristo incluso en el gobierno, en ejercer la autoridad. Esto no se les dio a los ángeles. Nosotros ya somos uno con Cristo y la autoridad de Cristo nosotros la ejercemos y nosotros tenemos, podríamos decir, un revestimiento, una naturaleza similar a la que tienen los ángeles. O sea que nosotros, esto no se les fue concedido a los ángeles, sino se nos fue concedido a nosotros, su iglesia. Vamos a ver, Laila Rodríguez dice Isaías 30:26. Yo creo que fue un pasaje que vimos, ¿verdad? De cómo alumbra el sol y la luna. Bueno, no sé, aquí ya no miro más. Aquí dice, no, perdón. Dice, ¿de qué tiendas habla cuando dice que curaré las heridas? ¿De qué tiendas? ¿De qué? Perdón, ¿de qué heridas? Bueno, ya lo platiqué un poquito. Las heridas son las heridas del pecado. La verdad que es que el pecado, podemos decir, el pecado trae muchas heridas. O sea, la humanidad hoy es una humanidad herida. Lo vemos en todo. Una humanidad enferma. ¿Y por qué? Porque ha sido herida y una herida infectada con el pus del pecado. Eso lo vemos en las relaciones, vemos las guerras que se están dando. ¿Por qué? Maldad, codicia, engaño, poder, pero no solo lo vemos ahí, lo vemos en nuestra sociedad, vemos sociedades donde también impera la violencia, la maldad, no solo lo vemos en la sociedad, lo vemos en las familias, como hay hermano contra hermano, hijo contra padre, padres contra hijos, esposo contra esposa. Esa es una herida que consume a la humanidad y consume también a todos aquellos seres humanos que hoy estamos, y esa herida la va a sanar Cristo. Aquí se está refiriendo a ese pasaje, se está refiriendo también a Israel, porque Israel va a ser uno de los que va a entrar físicamente al tiempo del milenio. ¿Qué herida tiene Israel? Heridas múltiples. Mire todo lo que ha pasado Israel por causa de la desobediencia y todo lo que aún tiene que pasar, pero todo eso va a ser curado en el tiempo del milenio. Entonces hablábamos del trabajo. ¿Qué se va a trabajar? ¿No se va a trabajar en este tiempo del milenio? Pues yo les digo, al igual que la eternidad, muchos hablan de que no conocen la palabra, ¿verdad? Es que, qué aburrido. Incluso, miren, acabo de hablar con una persona que le estaba hablando de la palabra del Señor y me dice, no creyente. Eso va a ser muy aburrido, ¿verdad? Yo me imagino que se hace en la eternidad, uno no haciendo nada, uno se aburrirá. No. Nosotros no somos llamados para estar estáticos, ni la iglesia de Cristo. Toda creación de Dios tiene propósito, toda. La creación de Dios no es para estar nada más de adorno. Tiene siempre un propósito y nosotros los hijos de Dios tenemos un propósito, el propósito de Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Dice que en Él fueron hechas todas las cosas y por eso se sostienen todas las cosas.
Y nosotros vamos a actuar como su cuerpo, vamos a estar bajo las órdenes exactas y absolutas de Cristo en todo lo que se refiere en gobierno en el universo. Pero sobre todo en este tiempo, aquí se miran algunas cosas. Entonces, en ese tiempo también la humanidad que esté no estará inactiva. Por ejemplo, desde el principio, cuando Dios creó a Adán, le dio la tarea de labrar el huerto y de guardar el huerto. Le dio tarea. No puso a Adán y lo puso en el paraíso, en el Edén, a quedarse tirado, acostadito, solo viendo que todo era bonito. No. Tiene tarea, labrar, guardar. No le dio tiempo a labrar a Adán. No le dio tiempo. Porque ese era su propósito. Lo hizo luego, pero ya con dolor, bajo pecado. Pero ahora, en ese tiempo del milenio, van a volver a trabajar, pero bajo la bendición de Dios. Y cada cual va a gozar del trabajo y de su esfuerzo. No va a ser en la forma que hoy se tiene, ¿verdad? Hay trabajadores y, bueno, hoy hay un sistema económico, no solo hay uno, hay varios sistemas económicos, hay varios sistemas políticos, varios sistemas de tenencia, pero en ese tiempo cada quien va a trabajar y lo que trabaje va a ser de él. Y lo vamos a ver, pero que trabaje. Y el trabajo va a ser bendición. Isaías, seguiré con Isaías porque me gusta mucho este libro para hablar acerca del milenio. Isaías 65 del 21 al 23. Isaías 65 del 21 al 23. En lo que están buscando, a las que hicieron las preguntas, si tienen alguna duda o fue claro la explicación que me hicieron. Y si no, pues me lo pueden hacer saber y podemos ampliar un poco más las respuestas. Creo que me voy a ver esto y si ustedes lo piden, pues tenemos un tercer estudio donde podamos todavía ampliar porque hay todavía algunos aspectos que tenemos que ver acá. Y creo que va a ser adecuado que lo podamos ver en un tercer estudio para poderlo ver, pero voy a terminar aquí con cómo va a ser el tiempo, el trabajo y la propiedad durante el milenio. Isaías 65, 21 al 23. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Porque en ese tiempo su pueblo es Israel, pero también será la humanidad redimida. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Miren, esto es algo tremendo. Edificarán casas. ¿Eso qué quiere decir? Que sí van a trabajar y van a construir, van a haber constructores. Por eso los arquitectos sí estaremos en el milenio. Bueno, los que se queden, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la ciudad que fue hecha por el arquitecto divino. Una ciudad no hecha por manos humanas, sino hecha por la misma mano de Dios. Pero dice que van a edificar casas y van a morar en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a hacer algo y va a ser de ellos mismos. El esfuerzo de cada uno va a ser compensado directamente. Van a plantar viñas y van a comer del fruto de ellas. O sea, la actividad que se haga va a tener un resultado que va a ser de gozo, para el que trabaje. Dice, pero miren, interesantes, no van a edificar para que otro habite. Y esto no solo es lo que están, esto tiene un contexto y un trasfondo más grande. No van a edificar para que otro habite. O sea que no va a haber en ese tiempo del milenio, como quien dice, empresas, sino que cada quien va a hacer lo que necesite
para su vida, para su familia, y todos van a disfrutar de ese tiempo. Esto es algo imposible de ver hoy, porque para hacerlo de una forma que todo el mundo lo vea, ni plantarán para que otro coma. O sea que no va a haber el comercio como lo conocemos, sino que cada uno va a hacer lo que quiera en la voluntad de Dios, y de eso va a comer. De eso va a darle a su casa, a su familia, de eso van a encontrar gozo y bendición. Y también aquí nos vuelve y nos refrenda lo que les dije de que el tiempo de vida va a ser extendido. Dice, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Larga vida. ¿Cuáles son los días de los árboles? Bueno, tenemos árboles que tienen muchísimos años. Yo creo que incluso algunos van a llegar a vivir casi los 1000 años o los 999. Vemos que Matusalén, si no estoy mal, llegó a vivir 970 años. Adán como 935 años, creo yo, si no estoy mal. Pero van a ser extendidos los días de tal manera que van a tener y van a ser días llenos de bendición, porque aún sí va a haber envejecimiento, porque no tienen cuerpos glorificados, cuerpos extendidos, sí, pero no glorificados. Entonces van a haber ancianos en ese tiempo, sí, pero van a haber ancianos felices, ancianos que simplemente el cuerpo en sí se va desgastando, pero ancianos felices. Porque dice, mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos y no van a trabajar en vano. Y esto es grande, porque hoy mucho del trabajo y del esfuerzo que hacemos no lo vemos. Y estoy absolutamente seguro que en algún momento tú pensaste que el esfuerzo que hiciste no le viste el resultado que esperabas, o ningún resultado. O alguien se robó el fruto de tu esfuerzo. En un robo, en un asalto, en una extorsión. Pero eso no se va a dar ahí. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque los hijos no van a nacer para maldición, van a ser bendición. De hecho, no va a haber aborto. Por eso la raza humana, mencionémoslo así, va a tener una explosión demográfica en 1000 años. Yo les dije que las personas que entren físicamente con un cuerpo natural al milenio van a ser poquísimas. Poquísimas. Solo podemos ver, yo hice mi estudio ahí, pero no lo pongamos así tan estructurado. Pero tengo que saber que va a ser un porcentaje ínfimo de lo que es la población actual de la Tierra. Pequeñísimo. Bueno, solo para decirles, solo si lo vemos en contexto, ¿qué porcentaje será hoy la población de Israel en comparación con el resto del mundo? No, yo creo que sea tal vez el 1%, no lo sé. Pero un porcentaje tan pequeño va a ser el porcentaje que va a entrar ahí. Pero en este tiempo de 1000 años, con hijos creciendo, naciendo y naciendo, porque si van a tener una extensión de vida, supongamos como los patriarcas antes del diluvio, antidiluvianos, que tenían multitud de hijos e hijas, porque Adán y Eva, dice, nos mencionan únicamente a Caín, Abel y a Set, pero dice que ellos tuvieron hijos e hijas. ¿Cuántos? Ya no lo dice la Biblia, porque solo por cuestión de enseñanza nos dice que 3, pero tenían un montón. ¿Se imaginan el tiempo sin enfermedad, sin problemas económicos, sin pecado tan evidente? ¿Habrá algún pecado? Porque ya les dije que van a ser juzgados. La humanidad se va a reponer y la población va a volver a llenar el globo terráqueo en 1000 años. Lo que le llevó a la humanidad mucho tiempo más, en 1000 años se va a recuperar completamente. Entonces, y ya cuando termine estos 1000 años, va a estar una humanidad que nuevamente va a tener una población que llene la tierra. Vamos a detenernos aquí porque ya llevamos más de 1 hora aquí con el estudio y a ver, me ponen ahí, ¿qué opinan?
¿Cree que ya está suficientemente explicado del milenio o quieren que tengamos un último estudio para rematar el tema del milenio? Ustedes me escríbanme ahí, me ponen sí o no, si quieren sí, una manita, si ponen no, tal vez me ponen no, ¿verdad? Para que lo tengamos allí y lo podamos tomar en cuenta. Es un tema tan maravilloso porque son temas de esperanza, pero también que tienen una enseñanza que creo que vale la pena verlo más adelante. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a Dios por eso, por ese tiempo maravilloso, porque Dios es un Dios bueno y nos permite ser parte de sus promesas de bendición. Dios va a juzgar al malvado, sí, es cierto. Y el juicio de Dios es justo y perfecto. Pero también trae recompensa, también trae bendición y abundancia para aquel que le busca, para aquel que le sigue, para aquel que quiere tener tiempo con Él, búsqueda con Él. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Padre, hoy te alabamos, te bendecimos, adoramos tu santo nombre, porque eres el Dios justo y el Dios maravilloso, aquel Dios de gloria que tiene planes de bien, de bienestar y no de mal para aquellos que te amamos, para aquellos que hemos sido redimidos, para aquellos que hemos sido adoptados como hijos tuyos. Tenemos un tiempo y tenemos futuro de bendición, tenemos futuro de abundancia, tenemos futuro de gloria junto a ti. Gracias, bendito Dios, por la bondad que tienes. Y esto, Señor, esta palabra que hoy leemos es que sea para reafirmar nuestra fe en el propósito divino que tenemos, en ese futuro lleno de esperanza, y que eso nos ayude hoy en medio de la tribulación y en medio de la aflicción momentánea que podamos vivir. Que esa perspectiva divina de lo que vendrá nos sostenga en los tiempos incluso de tristeza momentáneos y cortos, incluso de enfermedad y prueba, sabiendo que la recompensa es eterna y llena de gozo. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendigo hoy a tus hijos obedientes. Hoy extiendo tu bendición. Que Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo. No veo acá, pues no puedo ver realmente si, pero vamos a tomar aquí en fe. No tengo por acá. Vamos a ver, perdón. Ya no pude leer los últimos comentarios aquí. Pues Ani López nos pone que sí, mi querida hermana Ani, Laila también, mi hermana Elizabeth también. Yo les digo, también tengo el deseo, porque creo que aún hay cosas que tenemos que entender y hay una enseñanza tan grande y tan preciosa con esto que seguiremos estudiando. Y entonces vamos a tener una parte 3, ¿verdad? Acerca del milenio. Les bendigo en el nombre de Jesús. Si te bendicen los estudios, si te bendice la palabra del Señor, comparte. Lleva el mensaje de la palabra de Dios. Si incluso tú te sientes limitada para extender el mensaje, sé parte del mover de llevar la palabra de Dios a la hora de transmitir el mensaje, de mandar tus ofrendas para que el mensaje pueda seguir siendo llevado a muchos lugares. Dentro de poco estaremos yendo al corredor seco. Aquí se le decimos corredor seco a una región que está entre Zacapa, Chiquimula y El Progreso, llevando ayuda social con algunos lugares recónditos, retirados. Estaba hablando con el pastor de allá y hay que
llegar un día antes, porque hay que salir de madrugada, tenemos que dejar los carros normales para poder irse en pick-ups y algunos de doble transmisión para poder subir lugares, y aún ahí hay que caminar para poder llegar a lugares retirados, a llevar ayuda al necesitado, pero sobre todo la palabra de Dios. Si quieres ser parte de este mover, manda tu ofrenda, tu diezmo, para que sigamos llevando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí saludarles, mi querida Ruth, y te bendigo en el nombre de Jesús. Y los esperamos el día miércoles, donde seguiremos estudiando acerca del profeta Zacarías. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bendiciones.